Me quedé helado al ver a mi mujer ofrecer su cuello para que su jefe oliera su perfume durante la cena de empresa. No hubo vacilación en el gesto, ninguna incomodidad. Solo un movimiento natural e íntimo, como si esa cercanía ya fuera una costumbre entre ambos. Estaba al otro lado de la mesa, sosteniendo la copa con una mano y respirando con la otra. El tiempo se partió en dos en ese instante. Ella rió, él sonrió y yo me desmoroné por dentro. Pero permanecí inmóvil, como un cuadro torcido que nadie nota, pero que insiste en caer. Esperé el postre. Esperé la última gota. Y cuando se giró para decir algo trivial, sobre la música de fondo o el vino con mucho cuerpo, simplemente me levanté, dejé el anillo en la mesa y me fui. No hubo discusión. Ninguna acusación. El silencio fue mi sentencia, y el sonido de los cubiertos continuó como si nada hubiera pasado. Pero todo había terminado allí. A la mañana siguiente, apareció en casa con los ojos rojos y un discurso ensayado, una mezcla de culpa, nerviosismo y la cobardía típica de quien teme más ser descubierto que ser herido. Intentó usar palabras como error, momento, confusión, como si la traición fuera un tropiezo en lugar de una decisión repetida. Escuché cada palabra, pero no respondí. Porque, en ese momento, no me pedía perdón, me rogaba que olvidara lo que ya sabía. Quería que me tragara la imagen de ella inclinándose hacia el otro como si fuera suya. Quería que borrara el recuerdo de mi propio corazón rompiéndose en silencio. No había suficientes lágrimas para limpiar lo que vi, ni justificación para reparar el desgarro que ella misma había causado. En los días siguientes, lo intentó todo. Notas. Mensajes. Recuerdos. Incluso usó ese tono de voz suave que usaba cuando pedía perdón por olvidar una fecha especial. Pero esto no era olvido. Era abandono. Traición. Cobardía. Y aunque su mundo se desmoronaba lentamente, aunque vi el peso del arrepentimiento en sus ojos, algo dentro de mí ya había muerto. Y cuando una parte del amor muere, el resto enferma lentamente, hasta que solo queda el vacío. Días después, vino a decirme que su jefe no quería continuar. Que, después de cenar, había desaparecido. Que entonces comprendió que solo había sido una distracción más en su rutina. Una fantasía desechable. Un pasatiempo. Lo dijo con lágrimas en los ojos, pero pude ver que lo que le dolía no era perderlo, sino que la hubieran reemplazado antes de tiempo. No lloraba por la pérdida de un amor, lloraba por el rechazo. Quería entender cómo alguien podía simplemente dar la espalda después de tanta dedicación. Y yo, allí, frente a ella, era la viva imagen de esa respuesta. Unas semanas después, intentó acercarse. Me escribió diciendo que aún me amaba, que no había dejado de amarme en ningún momento. Que todo había sido un desliz, un impulso, una necesidad de volver a sentirse deseada. Como si nunca la hubiera mirado con amor. Como si no hubiera sostenido su dolor las noches en que se derrumbó, como si no hubiera hecho planes, organizado sorpresas, comprado flores sin motivo, escuchado sus silencios y perdonado sus inseguridades una a una. Usó el amor como excusa para justificar su egoísmo. Y peor aún, quería usar mi amor como puente para olvidar su propia culpa. Pero el tiempo, el tiempo, tiene una cruel forma de enseñar. Mientras ella intentaba recomponerse, conocía a alguien. Alguien cuyos ojos no ansiaban aprobación. Alguien que sonreía con la mirada y respetaba con los gestos. Alguien que entendía que el cariño no es moneda corriente, y que la fidelidad no es un favor, es una base. Y, por primera vez en mucho tiempo, respiré aliviada. No porque estuviera con otra persona, sino porque me había liberado de la carga de alguien que me traicionó. Porque a veces la mayor libertad es liberarse de la duda. Es dejar de preguntarse dónde te equivocaste, cuándo, por qué, y comprender que el error nunca fue tuyo, sino la elección de quienes no te eligieron. Lo curioso es que el amor verdadero no hace ruido al irse. Simplemente se va. Y solo lo pierden quienes no supieron cuidarlo. Me buscó de nuevo meses después. Estaba más delgada, más callada, más perdida. Ya no era la mujer segura de sí misma que agachaba el cuello en público, segura de que no se descubriría nada. Era una mujer que parecía haber vivido 20 años en dos. Decía que me veía en todo.
Que intentaba dormir, pero sus ojos no se cerraban. Que oía mi risa en lugares vacíos, que tocaba ropa vieja, intentando recordar mi olor. Y que, sobre todo, por fin había comprendido lo que había perdido. Y fue entonces cuando supe que había ganado. Porque el perdón que ella buscaba ya no era necesario. Yo ya había perdonado. Pero el perdón no es una invitación a volver. Era solo la forma más elegante de decir adiós. Quería saber si aún pensaba en ella. Y pensé en mentir, en decir que sí, que a veces el recuerdo llegaba como un soplo. Pero fui sincero. Dije que sí, que lo hacía. Pero no con añoranza, sino con lucidez. Porque el recuerdo ya no duele, solo me recuerda lo que no quiero repetir. Me miró a los ojos y se dio cuenta de que la puerta estaba cerrada, no por rabia, sino por amor propio. Y eso dolió más que cualquier grito que pudiera haber lanzado. Pasó el tiempo. Seguí adelante. Construí. Volví a aprender a sonreír de verdad. A confiar. A amar sin miedo. ¿Ella? Ella también siguió adelante, pero cargando con fantasmas. Y quizás este sea el mayor castigo de todos, saber que lo tuvo todo y lo perdió. Que fue amada profundamente y lo desperdició. Y que, al final, el único abrazo al que aún sueña con regresar, ahora le da la bienvenida a otro amor. Pero lo que ella no sabe, lo que nadie sabe, es que esa noche, durante la cena, mucho antes de que me levantara de la mesa, ocurrió algo aún más cruel. Algo que jamás imaginó. Algo que lo cambiaría todo. Y por eso esta historia necesita ser contada hasta el final. Porque lo que parecía una simple traición escondía mucho más que un coqueteo o un aroma. Escondía verdades silenciosas, decisiones tomadas en la oscuridad y un giro que ni siquiera el tiempo podrá borrar. Bienvenidos al canal. Aquí, traición, no está glamorizado ni romantizado, queda expuesta por lo que realmente es, una elección egoísta que destruye hogares, confianza y futuros enteros. Las historias que escucharás son ficticio, pero los sentimientos, las pérdidas y las lecciones son profundamente reales. Nuestro objetivo es claro, demostrar que quien hace trampa siempre pierde, aunque lleve tiempo. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar es impactante, intensa e inolvidable. Que comience la historia. Era de esas mujeres que parecían haber nacido con una luz natural, un brillo que no pedía permiso para estar presente en ningún lugar. Al entrar en una habitación, la gente la notaba, pero no solo por su apariencia, había algo más, una mezcla de confianza y amabilidad en su sonrisa, como si llevara dentro la calma de quien ha vivido lo suficiente para saber que todo pasa, incluso lo más doloroso. Tenía una mirada firme, la de alguien que sabía dónde quería ir, pero que aún se permitía soñar con cosas sencillas, una cena preparada juntos, un viaje inesperado cualquier fin de semana, risas que empezaban sin motivo y terminaban en largos abrazos en el sofá de la sala. Se llamaba Emma, y no era perfecta, pero hacía parecer que ser imperfecta formaba parte de su encanto. Él, en cambio, guardaba silencio. Era de esos hombres que hablaban poco y observaban mucho. No por inseguridad, sino por decisión propia. Siempre decía que el mundo hablaba demasiado alto y que el verdadero valor de las cosas residía en lo que no se decía. Tenía un discreto sentido del humor, de esos que se escapan en sonrisas de medio lado, en comentarios oportunos. Trabajaba con números, hojas de cálculo, lógica, pero su corazón estaba repleto de emociones. Se llamaba Isen, y su mayor virtud, y quizás su mayor maldición, era amar intensamente. Amar con desenfreno. Amar con la convicción de que el amor verdadero aún es posible en un mundo distraído. Cuando se conocieron, no fue uno de esos encuentros épicos de película. Fue simple, casi banal. Ella llegó tarde a un taller de gestión emocional organizado por un amigo en común y se sentó en la única silla libre, junto a él. Durante el taller, habló más de la cuenta, se rió a carcajadas en los momentos serios y se disculpó después con una sonrisa sincera. Él simplemente respondió que le gustaba la gente que reía como ella, sin avergonzarse de ser feliz. Después vinieron los cafés, los largos mensajes de audio, los paseos silenciosos tomados de la mano como si el tacto significara más que cualquier conversación. La conexión no fue rápida, fue lenta, madura, construida con pequeños detalles, con atención y reciprocidad. Fue como si, por fin,
dos mundos hubieran encontrado la conexión que tanto buscaban. Emma acababa de salir de una larga relación, llena de control y culpa disfrazada de preocupación. Cargaba con traumas, inseguridades y el deseo de demostrar que aún podía ser querida sin tener que ser otra persona. Isen, en cambio, venía de una vida más estable, pero marcada por pérdidas silenciosas, una madre que murió prematuramente, un hermano distanciado por conflictos sin resolver, amistades que se disolvieron con el tiempo. Cuando decidieron vivir juntos, no fue impulsivo. Hablaron durante meses, armonizaron expectativas, compartieron miedos. Alquilaron un pequeño apartamento con amplios ventanales y un balcón con espacio justo para una mesa de 2 plazas. Y fue suficiente. En sus primeros años, vivieron intensamente y con respeto. Tenían sus conflictos, como cualquier pareja, pero sabían comunicarse. A ella le gustaba dejar notas por la casa con frases dulces o graciosas. Él preparaba el desayuno en sus días libres, siempre añadiéndole más azúcar al de ella, incluso cuando se quejaba. Hacían planes. Hablaban de hijos, incluso cuando no tenían prisa. De dónde estarían a los 50. De lo que querían recordar de viejos. Tenían códigos, apodos, canciones que se convertían en la banda sonora de sus pequeños recuerdos. Eran, a ojos de todos, la pareja ideal. No la pareja perfecta, pero sí la pareja ideal, la que inspira seguridad incluso cuando las cosas se descontrolan. Con el tiempo, Emma comenzó su crecimiento profesional. Empezó a hacerse notar en la empresa, a ascender, a ser invitada a reuniones más importantes, eventos corporativos y viajes. Isen se sentía orgulloso, la apoyaba y celebraba cada logro con sinceridad. Nunca le importó el éxito de la mujer que amaba. Todo lo contrario. Pero poco a poco, algo delicado empezó a cambiar. No hubo discusiones. No hubo faltas de respeto. Solo un sutil distanciamiento, como alguien que cierra puertas lentamente, una a una, sin hacer ruido. Emma empezó a llegar más tarde. Respondía con menos entusiasmo. Sonreía de otra manera. Cuando él le preguntó si todo estaba bien, ella dijo que era solo cansancio, el peso de sus responsabilidades. Él le creyó, porque quien ama quiere creer. Isen también estaba ocupado. Trabajaba demasiado, inmerso en números y plazos. Pero siempre se aseguraba de estar ahí. Esperándola con una copa de vino y una película en pausa. Escuchándola, incluso cuando no quería hablar. Manteniendo viva la llama, incluso cuando el viento parecía querer apagarla. Intentó comprender. Se dijo a sí mismo que era solo una fase. Que las cosas pronto volverían a la normalidad. Que todas las parejas pasan por altibajos. Pero en el fondo, sentía su ausencia incluso cuando estaba presente. Los amigos notaron el cambio, pero nadie quiso intervenir. Algunos decían que era rutina. Otros que el exceso de trabajo desgasta cualquier relación. Isen mantuvo la sonrisa, pero sus ojos ya albergaban dudas. Hubo noches en que se despertaba y se daba cuenta de que Emma no estaba a su lado. Dijo que tenía insomnio. Que fue a tomar agua. Que necesitaba responder un correo electrónico. Y lo aceptó. No por ingenuidad, sino por miedo a enfrentarse a lo que ya sospechaba. Porque hay dolores que preferimos posponer, aun sabiendo que llegarán. Aún así, persistió. Siguió planeando pequeñas sorpresas. Una cena fuera, un fin de semana en un pueblo tranquilo, un regalo dejado en el asiento del coche con una nota escrita a mano. Quería reavivar lo que parecía haberse apagado. Emma le dio las gracias, sonrió, pero con un brillo diferente en los ojos. Como quien recibe algo hermoso pero ya no sabe qué hacer con ello. Como quien, poco a poco, olvida el valor de lo que tiene en las manos. El apartamento perdía color. Las conversaciones se volvían prácticas, funcionales. Un buenos días llegaba sin beso. Un buenas noches sin abrazo. Isen empezó a salir más, para despejarse. Volvía tarde, pero nunca borracho. Simplemente cansado de intentarlo. Emma, en cambio, parecía cada vez más envuelta en un mundo al que ya no podía acceder.
Un mundo hecho de sonrisas para los demás, de secretos guardados en el bolsillo de su blazer, de risas que ya no le pertenecían. Aún así, había días buenos. Momentos en los que ella reclinaba la cabeza sobre su pecho y le decía que todo estaba bien. Que él era su refugio. Que le encantaba cómo la miraba. Y él, ingenuo o optimista, le creía. Porque para quienes aman de verdad, una pizca de cariño sigue siendo un festín. Y fue en ese escenario de silencio, desconexión y esperanza desvanecida que la historia se desarrolló. Un día tras otro, como olas de calma antes de la tormenta. Hasta que llegó la invitación, la cena de las parejas de la empresa. Formal. Elegante. Una oportunidad de estar con ella en su mundo. Isen se vistió con cuidado. Ella eligió la corbata que le había regalado meses atrás. Se miró al espejo y se preguntó si ella todavía lo veía así. Y decidió que, si no, al menos intentaría recordar quién era, el hombre que amaba sin reservas, que creía en el amor como algo digno, leal y completo. Esa noche, bajo luces tenues, tintineo de copas y sonrisas calculadas, el mundo de Isen empezó a cambiar para siempre. Pero él aún no lo sabía. Aún había esperanza en sus ojos. Aún había suficiente amor para intentarlo una vez más. Aún había fe. Y eso es lo que lo hace aún más cruel. Porque a veces, la mayor tragedia no es cuando algo termina, sino cuando termina dentro de ti, y la otra persona ni siquiera se da cuenta. Y allí, rodeado de desconocidos, sonrisas forzadas y caricias que ya no significaban nada, la última llama estaba a punto de extinguirse. Y lo que vendría después de esa noche, lo cambiaría todo para siempre. La cena comenzó con cubiertos reluciendo a la tenue luz de las lámparas de araña, conversaciones corteses entre las mesas y risas mesuradas que resonaban entre brindis y discursos formales. Se sentía un poco fuera de lugar en ese ambiente de cumplidos ensayados y máscaras corporativas, pero había aprendido a adaptarse, especialmente para ella. Emma estaba hermosa esa noche, con un vestido que no recordaba haber visto nunca, y había algo en su perfume que parecía diferente, no el aroma, sino la forma en que lo usaba, como si no fuera para él. Se sentó a su lado, escuchando sus comentarios sobre sus colegas, los próximos proyectos y los nuevos puestos por los que competían. Isen sonrió en silencio, escuchando con afecto contenido, pero algo en su interior se agitó extrañamente. Era una intuición casi imperceptible, una sutil inquietud que se le metía en el pecho como si anticipara lo que estaba por venir. Las parejas se turnaban para hablar de vacaciones, hijos, inversiones, destinos de viaje. Emma parecía concentrada, sonriendo más de lo habitual, gesticulando animadamente, pero no lo miraba con la misma luz que antes. Isen observaba, como siempre. Notó la forma en que miraba a su jefe cuando hablaba, la ligera inclinación de su cuerpo hacia él, el tono de su voz que suave, casi imperceptiblemente, se debilitaba cuando el tema giraba hacia él. Al principio, intentó no leer demasiado en ello. Lo atribuyó todo al entusiasmo natural de estar entre colegas, a su deseo de destacar, de ser reconocida. Pero algo en esa mirada, ese brillo específico, era inquietante de una manera diferente. No era admiración, ni respeto. Era algo más. Era un deseo disfrazado de atención. Era una confianza íntima, como si hubiera un territorio compartido entre ellos al que él, su pareja, no tenía acceso. Isen bebió con moderación esa noche. Quería claridad. Sentía que cualquier sorbo de más podría hacerlo vulnerable a un arrebato innecesario. Estaba más atento que nunca. Cada gesto de Emma, cada pausa, cada risa ahogada, cada palabra. Hasta que sucedió. Un intercambio de miradas, un comentario que hizo reír a su jefe, y entonces ella levantó el cuello. Le ofreció su propio cuello para que pudiera oler su perfume, como si fuera completamente natural, casi instintivo. El gesto fue rápido, pero suficiente para destrozar algo dentro de Isen. Fue como presenciar una escena íntima que no debería existir, mucho menos delante de otras personas, mucho menos delante de él. El silencio en su interior se convirtió en ruido. La mano que sostenía la servilleta tembló ligeramente. Emma volvió a sentarse con normalidad, como si nada hubiera pasado. Pero sí había pasado. Y en ese segundo, lo supo. No por el gesto en sí, sino por la clase de libertad que conllevaba.
La libertad de alguien que ya había cruzado límites. La libertad de alguien que ya había tocado lo prohibido y había regresado. No reaccionó de inmediato. Permaneció sentado, escuchando las conversaciones que ahora parecían distantes, borrosas, irrelevantes. El mundo a su alrededor seguía funcionando, pero en su interior, todo se había detenido. Ella se giró hacia él y dijo algo sobre el vino, o quizás el postre, pero él no pudo registrarlo del todo. Asintió y forzó una sonrisa, pero era como si su rostro ya no le obedeciera. Era como si se pusiera su propia piel por última vez. Esperó el momento oportuno. Esperó a que la cena llegara a su fin, a que se repitieran los brindis y comenzaran las despedidas. Cuando se levantó, no miró a nadie. Dejó su anillo sobre la mesa con un gesto calculado y se fue. El aire exterior era frío y cortante, pero le ofrecía algo que le faltaba en su interior, honestidad. Emma llegó a casa horas después. Estaba pálida, angustiada, con los ojos rojos y el maquillaje corrido. No necesitó decir nada. Él estaba en el sofá, inmóvil, mirando al suelo. Cuando le preguntó por qué se había ido así, él simplemente respondió que lo había visto todo. Ella intentó discutir, intentó restarle importancia, diciendo que era un gesto tonto, una broma inoportuna, una mala interpretación. Isen se levantó, con el cuerpo tan cansado que parecía haber envejecido 20 años en una noche. Dijo que el problema no era el gesto, sino lo que revelaba. Dijo que solo quienes han perdido el pudor ofrecen el cuello. Que solo quienes han olvidado sus límites ríen así. En los días siguientes, ella insistió. Él le envió mensajes, llamó, intentó explicarse. Pero ya estaba en otra onda. Aún no había decidido qué haría, pero sabía que lo que tenían ya no era lo que era. La casa ahora se sentía fría. Los recuerdos pegados a las paredes ya no le traían consuelo. Sus notas, antes dulces, parecían ecos de ironías. Isen no sabía dónde empezaba la decepción y dónde terminaba el dolor. Solo sabía que estaba herido de una manera que no sabía cómo sanar. Lo que le dolía no era solo la traición, sino saber que, durante tanto tiempo, él era el único que seguía luchando por algo que ya estaba roto. Emma cambió de tono con el tiempo. Él dejó de intentar justificarlo y empezó a admitirlo. Dijo que se sentía invisible, que el trabajo le daba una especie de adrenalina que ya no le resultaba familiar. Que echaba de menos ser admirado, ser deseado, sentirse vivo. Isen escuchó en silencio. Porque, por dolorosas que fueran sus palabras, le ofrecían una claridad que no había tenido antes. Y ahora que podía ver, ya no podía dejar de ver. El silencio entre ellos se acentuó. Las comidas comenzaron a tener lugar a distintas horas. Sus miradas dejaron de cruzarse. La ropa de ella se amontonaba en maletas cerradas, aún sin destino. Él empezó a salir más. No por rabia, sino por supervivencia. Necesitaba respirar aire puro. Encontraba consuelo en lugares sencillos, una cafetería en el centro, un banco del parque, conversaciones breves con desconocidos sin prejuicios. Por primera vez, empezó a imaginar una vida sin ella. Y esa idea, aunque todavía dolorosa, empezó a parecer posible. Una noche, al volver a casa, encontró las luces apagadas. El silencio era absoluto. Sobre la mesa, un sobre. Dentro, una carta escrita a mano. Emma dijo que necesitaba tiempo, que estaría fuera unos días. Dijo que no esperaba perdón, pero que quería explicarlo todo cuando estuviera lista. Dobló la carta con cuidado y la guardó en el cajón de la cómoda, junto con otros recuerdos que ya no le dolían tanto. No lloró. No se desesperó. Simplemente suspiró profundamente, como quien entiende que el amor, a veces, es solo otra estación de tren, no un destino final. Los días pasaron, y con ellos, el dolor dio paso a la aceptación. Isen empezó a reconectar consigo mismo, a retomar viejos hábitos, a escuchar las canciones que una vez le dolieron. Y fue durante ese tiempo que conoció a alguien. Un encuentro sin pretensiones en una librería, una conversación ligera, una risa tímida que se fue intensificando con el tiempo. Era diferente. Sin prisas, sin necesidad. Solo dos caminos que se cruzaron con respeto. Y por primera vez en mucho tiempo,
Isen sintió paz. No esa euforia confusa, sino la tranquilidad de saber que podía volver a amar, de otra manera, a otro ritmo, con otras certezas. Fue en ese momento, cuando por fin empezaba a reconstruir su propia historia, que Emma regresó. No físicamente, sino de otra manera. Con mensajes más largos, un tono más resignado, con palabras que por fin parecían sinceras. Dijo que quería decirle la verdad. Toda la verdad. Que había algo que él necesitaba saber, algo que ella le había ocultado desde el principio, y que ahora, por respeto a lo que habían vivido, necesitaba contárselo. Y entonces, justo cuando creía haber cerrado ese capítulo, una nueva página se abrió ante él. Y lo que estaba a punto de revelarse, era mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. Emma regresó tarde en una tarde lluviosa, con los ojos llenos de la sombra de los meses pasados fuera. Él no pidió permiso para entrar. Simplemente giró la llave que nunca devolvió y cruzó la puerta como si supiera que estaba a punto de enfrentarse a la última oportunidad que le quedaba. La habitación estaba en silencio. Isen estaba allí, sentado en el mismo sofá donde ella lo había dejado la última vez, con la misma postura, la misma mirada silenciosa, pero con un aire diferente, como si, por fin, hubiera aceptado que ciertas pérdidas no son desastres, son liberaciones. Ella se sentó frente a él, sin tocarlo, sin siquiera acercarse demasiado. La distancia entre ellos parecía física, sí, pero era mucho más que eso. Era el abismo de todo lo que quedaba por decir, el peso de los gestos que dolían más que cualquier palabra. Emma empezó lentamente. Su voz temblaba como si cada palabra fuera una decisión de valentía. Dijo que había pasado los últimos meses intentando comprender qué la había llevado a ese punto, intentando justificar lo que ni siquiera podía perdonar. Dijo que deseaba que todo hubiera sido diferente, pero que ahora, por inútil que fuera el arrepentimiento, necesitaba contar lo que nunca había tenido el valor de decir. Isen la miró sin interrumpirla. Simplemente escuchó, con los brazos cruzados y el corazón latiendo con fuerza. Ya no había ninguna anticipación. Solo la desconcertante calma de quien ha aprendido a sobrevivir a la verdad. Respiró hondo antes de continuar. Dijo que todo aquello, el coqueteo, la cena, la relación con su jefe, no había empezado de la nada. Que, en cierto modo, la habían guiado, sí, pero que en el fondo sabía que no era inocente. Confesó que había habido encuentros ocultos, que no fue un error aislado, sino una serie de malas decisiones, todas envueltas en negación. Pero no era eso lo que había vuelto a decir. Isen, hasta ese momento, no había reaccionado. No había llorado. No había gritado. No había hecho preguntas. Porque eso, todo aquello, ya lo había resuelto por sí solo. Ya había encajado las piezas del rompecabezas y colocado cada dolor en su lugar. Pero fue cuando se detuvo un segundo, bajó la mirada y empezó a llorar en silencio, que él supo, había más. Algo aún oculto. Algo que iba más allá de la traición. Emma levantó la vista y, con la voz entrecortada, dijo que necesitaba contar la verdad sobre lo que pasó después. Sobre lo que pasó cuando su jefe se fue. Sobre lo que descubrió sola, en silencio. Y entonces se lo contó. Dijo que, semanas después de la cena, intentó reconectar con él. Que insistió en enviar mensajes de texto, correos electrónicos, llamar. Pero él nunca respondió. Ella no entendía. Hasta que un día, por curiosidad o desesperación, buscó en las redes sociales alguna señal de él. Fue entonces cuando lo vio. Estaba con otra mujer. Una mujer a la que conocía. Una mujer con la que se había cruzado casualmente en una fiesta años atrás. Era la exnovia de Isen. La única ex con la que aún mantenía un contacto discreto y respetuoso. A la que nunca le guardó rencor. Emma dijo que al principio no lo entendió. Pero cuanto más investigaba, más claro se volvía, estaban juntos, y había una posibilidad real de que todo eso, el coqueteo, el interés, el supuesto encaprichamiento, hubiera sido parte de un plan. Isen finalmente se movió. Frunció el ceño, sin comprender. Y ella continuó. Dijo que, días después de descubrir su conexión, recibió un correo electrónico anónimo. Sin asunto. Solo un archivo adjunto. En él,
había capturas de pantalla de conversaciones. Conversaciones entre el jefe y la ex de Isen. Conversaciones sobre cómo le enseñarían lo que es perder y sobre darle una muestra de su propia medicina. Emma dijo que, al principio, pensó que era falso. Que era una especie de truco que había ideado para justificar el rechazo. Pero luego, días después, el propio jefe lo confirmó. Sin culpa, sin remordimientos. Dijo que estaba aburrido, que ella solo era una distracción. Que la idea había surgido de la ex de Isen, que quería venganza. Que sabía que Emma era insegura, que necesitaba atención, que sería fácil de manipular. Isen apretó los puños, pero permaneció en silencio. No por indiferencia, sino porque su mente empezó a atar cabos con una velocidad brutal. Recordó viejas conversaciones con su ex, cómo terminaron, las palabras que quedaron en el aire. Recordó cómo Emma siempre le había temido a esa mujer, aunque nunca había tenido motivos para ello. Y ahora, ante él, todo encajaba. La traición era real, sí. Pero había algo aún más cruel, la habían utilizado. Y, más que eso, él también. Emma siguió hablando. Dijo que no había podido dormir durante semanas. Que el desdén de su jefe la había destruido más que el juicio de Isen. Que darse cuenta de que había sido un peón en el juego de dos personas fue un dolor indescriptible. Pero lo peor, dijo, no fue eso. Lo peor fue descubrir, demasiado tarde, que todavía amaba a Isen. Que siempre lo había amado. Y que, al ceder a la vanidad, la necesidad y el orgullo, había destruido el único lugar donde la habían amado de verdad. Isen la escuchaba con la mirada fija. Sentía rabia, sí. No por la traición, que ya era cosa del pasado, sino por la cruel ironía del destino. Ver que, al final, todos habían perdido. Que él había sido traicionado por quien más confiaba, y también engañado por alguien que una vez juró amarlo. Que Emma había sido arrastrada a un juego de venganza disfrazado de pasión. Y que, en el centro de todo, él estaba, intentando amar con calma, intentando construir algo sólido, mientras todos a su alrededor se sumían en sus propias inseguridades. Dijo que no había venido a disculparse. Que sabía que era demasiado tarde. Pero necesitaba que él lo supiera. Que su culpa era real, pero también lo era lo que le hicieron. Que merecía soportar el peso de la traición, sí, pero que había algo inhumano en ser llevada allí con tanta frialdad. Isen finalmente se levantó. Caminó hacia la ventana. Respiró hondo. Y por primera vez, habló. Dijo que no sabía qué dolía más, si ser traicionado por ella o ser incluido, aunque sea indirectamente, en un pequeño plan de venganza. Dijo que durante mucho tiempo se preguntó dónde se había equivocado. Pero ahora lo entendía, nunca lo fue. Simplemente creía demasiado. Confiaba demasiado. Amó demasiado. Emma se levantó, llorando. Dijo que se iba. Solo quería que él supiera la verdad. Isen se giró y, con tono tranquilo, dijo que había hecho lo que sentía que debía hacer. Que el perdón llegaría algún día. Pero ese amor, ya se había ido. Y que, ahora, no miraría atrás. Ella se fue. Y el silencio regresó. Pero esta vez, no era un silencio de dolor. Era el tipo de silencio que precede a la reconstrucción. Porque a veces la única manera de empezar de nuevo es saber exactamente dónde terminó todo. Y para Isen, ese final ahora era claro. Doloroso. Pero claro. Y finalmente, definitivo. Emma no regresó esa noche ni a la mañana siguiente. Los mensajes cesaron, el silencio adquirió nuevas capas, pero esta vez, había algo diferente en esa ausencia, ya no era inquietante, ya no era dolorosa. Era, en cierto modo, esperada. Isen continuó con su rutina sin mayores desviaciones. El trabajo continuó, las tareas domésticas fluían con una precisión casi mecánica, los días transcurrían en una calma que antes parecía inalcanzable. La revelación de Emma no había traído alivio, pero sí claridad. Y con la claridad llegó una nueva clase de paz, no la que se encuentra en la ausencia de dolor, sino la que se logra tras sobrevivirlo. Días después, la volvió a ver. No por elección, sino por casualidad.
Estaba en un pequeño mercado, uno de esos de barrio donde solía parar a comprar, y al entrar en el pasillo de lácteos, se la encontró de frente al estante de quesos, como paralizada por unos segundos. Sus ojos se encontraron con los de él, y por un instante, nadie dijo nada. No había lugar para el escándalo, ni para el drama. Solo dos rostros que se conocían profundamente, reconociendo, allí, las ruinas de lo que una vez fue. Ella sostenía una caja de jugo, pero parecía que ya no sabía por qué la sostenía. Él simplemente asintió levemente, como diciendo, está bien, y siguió su camino. Ella no lo siguió, no intentó nada. Respetó el gesto. Respetó el silencio. Respetó, quizás por primera vez, el hecho de que no quedaba nada por reconstruir. Isen regresó a casa con un corazón extrañamente ligero. No porque hubiera reencontrado a Emma, sino porque se dio cuenta de lo lejos que había llegado desde que todo empezó a desmoronarse. Esa mujer ya no era la mujer que amaba, y él ya no era el hombre que intentó salvarla de sí misma. Ambos se habían transformado. Ambos habían envejecido emocionalmente de una manera brutal y definitiva. Ese intercambio de miradas en el mercado fue, sin duda, el último capítulo de un libro cuya portada ya estaba cerrada. Esa noche, sentado en el porche con un libro abierto en el regazo y una taza de té enfriándose lentamente en la mano, Isen pensó en cómo la vida tiene una extraña forma de empujarnos a lugares que jamás imaginamos. Pensó en cómo, si lo hubiera sabido todo antes, podría haber entrado en pánico. Tal vez habría gritado, roto cosas, llorado hasta deshidratarme. Pero ahora, era como si todo hubiera encajado con una fría lógica matemática. Ya no había necesidad de entender los porqués. Ya sabía suficiente. Había tocado fondo emocionalmente y había descubierto que, incluso ahí abajo, le esperaba una escalera construida con respeto propio, con límites, con la firme aceptación de que el amor, a veces, no basta para evitar que alguien te haga daño. Poco después, un nuevo escenario comenzó a desarrollarse en su vida. No fue un romance arrollador ni un enamoramiento repentino. Fue algo tímido, gradual, como una brisa cálida al final de una tarde fría. Conoció a Laura en un café donde solía escribir en su cuaderno. Ella estaba sentada en la mesa de al lado, comentando un libro con un amigo, y su forma de hablar, firme pero dulce, captó su atención. La conversación se transformó en sonrisas, la sonrisa en miradas cruzadas, y tras unos pocos encuentros, Isen se dio cuenta de que Laura no tenía prisa. No se entrometía, no exigía, no insinuaba. Simplemente existía, con una presencia ligera y un comportamiento honesto. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no necesitaba ocultar sus cicatrices. Y ella no las trataba como defectos, sino como parte de su historia. Con el paso de los meses, su vínculo con Laura se fortaleció. Había respeto mutuo, largas conversaciones, risas espontáneas y, sobre todo, una calma serena, esa que solo existe cuando ya no se camina sobre pedazos. Laura reconocía sus silencios y no intentaba llenarlos. Simplemente los acompañaba. Y eso, para Isen, lo era todo. Empezó a verse a sí mismo, poco a poco, abriendo espacios interiores que antes mantenía encerrados. Empezó a hablar de sus miedos, de la sensación de ser traicionado no solo físicamente, sino con la más pura confianza. Hablaba de Emma, no con rabia, sino con una sinceridad madura que Laura sabía escuchar sin interrumpir, sin juzgar, sin competir. Una noche, mientras caminaban juntos por una calle tranquila, Laura le apretó la mano con más fuerza y le dijo que admiraba su valentía. Que no era fácil amar después de haber sido herido, y mucho menos dejarse amar de nuevo. Isen sonrió, esa pequeña sonrisa que guardaba para los momentos de verdad. Y supe, en ese preciso instante, que estaba listo para empezar de cero. Pero el universo, siempre dispuesto a poner a prueba las certezas, decidió tirar una última pieza al tablero. Meses después de su reencuentro en el mercado, llegó un mensaje inesperado. Era de un viejo amigo en común, que no había hablado con Isen desde que él y Emma eran la pareja inseparable del grupo. El mensaje era breve, casi sin contexto. Simplemente decía, ¿viste esto?, y adjuntaba un enlace de video. Isen dudó antes de hacer clic, pero la curiosidad lo venció. El video era de un podcast publicado recientemente. Emma era la invitada. Al principio,
parecía una entrevista normal. Habló de su carrera, proyectos sociales, cambios de vida. Pero en los últimos minutos, el tono cambió. El presentador le hizo una pregunta directa e inesperada: ¿alguna vez te has arrepentido de una decisión que te cambió la vida? Se quedó callada. Tragó saliva con dificultad. Y luego empezó a hablar. Dijo que sí. Que la peor decisión de su vida fue no querer a quien la amaba de verdad. Dijo que había traicionado a un hombre que la trataba como nadie más. Que permitió que su vanidad e inseguridad destruyeran lo más puro de ella. Dijo que después la habían engañado, utilizado, ridiculizado. Pero, en retrospectiva, no se sentía víctima. Se sentía responsable. Porque la traición no se trata solo del acto, se trata de ignorar las señales, elegir el propio ego, esconderse tras excusas poco convincentes. Y que, si pudiera volver atrás, habría abrazado ese abrazo más tiempo. Habría dicho, gracias, más a menudo. Habría amado mejor. Habría amado de verdad. Isen cerró el video antes de que terminara. No por enojo. Sino porque ya sabía lo que venía después. Esa confesión pública no cambió el pasado. No reconstruyó puentes. Pero sirvió como un eco lejano de lo que una vez fue, y ahora no era más que un recuerdo. Guardó su teléfono en el bolsillo, respiró hondo y echó a andar de nuevo. Laura lo esperaba en la cafetería. No llegaba tarde. En el fondo, Emma tenía razón. Las decisiones que tomamos definen no solo lo que tendremos, sino también lo que perderemos para siempre. Isen decidió seguir adelante. Y ahora, no cargaba con el peso de la traición, sino con el orgullo silencioso de alguien que la sobrevivió y aún pudo amar de nuevo. Porque, al final, eso es lo que realmente importa, no lo que te hicieron, sino lo que elegiste hacer con ello. Y él eligió vivir. A la mañana siguiente del video, Isen se despertó más temprano de lo habitual, como si su cuerpo hubiera sido convocado por algo que su mente aún no había comprendido del todo. No había prisa ni angustia, solo esa silenciosa inquietud que surge cuando sientes que un ciclo, aunque ya esté prácticamente terminado, está a punto de cerrarse definitivamente. Preparó su café en silencio, observando la ventana empañada por la condensación y escuchando el sonido apagado de la ciudad despertando. La taza humeante en sus manos se sentía como un ancla, y por un momento permaneció inmóvil, atrapado en el tiempo, contemplando todo lo que había vivido hasta entonces. La confesión pública de Emma no cambió los hechos, no borró las heridas, pero añadió un peso moral inesperado a la narrativa que había mantenido con tanto esfuerzo. Por primera vez, se encontró ante un dilema no solo emocional, sino ético: ¿qué hacer con el sincero arrepentimiento de alguien que le había causado tanto? Y más aún, ¿cómo seguir adelante con un corazón limpio, sabiendo que ahora soportaba la vergüenza de su mala elección delante de todos? Ya no se trataba de perdón. Él ya se lo había concedido a sí mismo y a ella hacía mucho tiempo. El dilema era más profundo, más humano: ¿hasta qué punto somos responsables de sanar a quienes nos han hecho daño? ¿Hasta qué punto debemos corresponder con empatía a lo que se nos negó en nuestro momento más vulnerable? Isen no tenía las respuestas, y quizá nunca las tendría, pero sabía que no podía simplemente ignorar el peso de lo que vio y oyó. Aunque su voz ya no resonaba en sus sentimientos, aún reverberaba en su conciencia. Sabía que Emma estaba experimentando la peor consecuencia de sus actos, el vacío de mirar atrás y ver, con cruel claridad, el momento exacto en que destruyó lo que más amaba. Y eso, en sí mismo, era una especie de castigo que ninguna palabra podía aliviar. Durante los días siguientes, intentó distraerse, pero esa persistente sensación de un ciclo inacabado lo acompañó. Laura lo notó. No como celos ni desconfianza, sino como la intuición sincera de alguien que conoce profundamente al otro. Una tarde tranquila, mientras compartían una copa de vino bajo la cálida luz del balcón, ella lo miró con calma y le preguntó si había algo sin resolver entre él y Emma. La pregunta, aunque previsible, le cayó con el peso de un juicio. Isen dudó. Miró a Laura a los ojos, percibió la honestidad en su gesto y respondió con la misma transparencia. Dijo que no había amor, ni deseo, ni anhelo, pero sí empatía. Y que, aunque todo estaba superado, había una parte de él que necesitaba comprender hasta el final. Laura no apartó la mirada, no se defendió,
no se retractó. Simplemente asintió con una breve y sincera sonrisa y dijo que la confianza también es permitir que la otra persona cierre las puertas del pasado con sus propias manos. Isen sintió un alivio que no había sentido en mucho tiempo. No por permiso, sino por la comprensión mutua de que seguir adelante a veces requiere una última mirada atrás. Al final de esa misma semana, decidió escribir una carta. No con la intención de reavivar las cosas ni de abrir un nuevo canal de comunicación, sino como un último gesto de madurez. Necesitaba expresar lo que llevaba dentro, no para que Emma lo supiera, sino para que él mismo dejara de cargar con ello. Pasó horas eligiendo cada palabra con precisión casi quirúrgica, evitando dramatizaciones o acusaciones. Dijo que comprendía su fragilidad, que aceptaba su arrepentimiento y que veía valentía en su exposición pública. Dijo que no quería sufrimiento ni resentimiento, y que esperaba, de corazón, que ella pudiera reconstruirse con dignidad. Pero también dejó claro que ese capítulo estaba cerrado, que había recuperado la paz y que ahora caminaba junto a alguien que le enseñaba cada día que el amor no tiene por qué doler para ser verdadero. Terminó con una frase corta pero contundente: fuiste parte importante de mi historia, pero no serás parte de mi destino. Dobló cuidadosamente el papel, lo metió en un sobre y lo dejó en la entrada de su edificio, sin firmar. No esperaba respuesta. Y no la recibió. La semana siguiente fue extrañamente ligera. El peso que había estado cargando parecía haberse aliviado por completo. Por primera vez en mucho tiempo, Isen sintió que nada se interponía entre él y el pasado. El camino finalmente estaba despejado. Y fue en este nuevo estado mental que comenzó a construir una vida más profunda con Laura. Viajaron, exploraron diferentes lugares, intercambiaron historias de la infancia, planes de futuro y compartieron silencios reconfortantes que no requerían explicación. Con ella, Isen descubrió la sencillez de estar con alguien que no crea laberintos emocionales, que no pone a prueba, que no exige dramatización como prueba de amor. La ligereza de esa relación fue un soplo de madurez en su alma cansada. Y, más que cualquier gesto romántico, lo que más lo conmovió fue la forma en que ella respetaba su espacio sin intentar forzarlo. Mientras tanto, Emma se encerró en sí misma. Su exposición en el podcast generó reacciones encontradas, algunos la aplaudieron por su valentía, otros la juzgaron por su traición, pero la mayoría simplemente guardó silencio. Darse cuenta de que el mundo no gira en torno a nuestro sufrimiento es una de las lecciones más difíciles de la adultez. Y eso fue lo que empezó a comprender. Sus días se volvieron más introspectivos. Evitaba las redes sociales, rechazaba invitaciones y reevaluaba decisiones. Empezó terapia, escribió cartas que nunca envió y releyó libros viejos en busca de fragmentos de sí misma que no recordaba dónde los había perdido. No esperaba recuperar a Isen. Sabía que el tiempo había pasado. Pero había algo más profundo en juego, necesitaba aprender a vivir con el eco de sus propias decisiones. Pasaron unos meses. El reencuentro entre Isen y Emma se produjo inesperadamente, una vez más. Fue en una exposición de arte contemporáneo organizada por una ONG local. Ambos fueron invitados por amigos diferentes y llegaron en momentos distintos. Al verse, fue como ver un recuerdo materializado en el presente. Ella era diferente, más sobria, más contenida, con el aire de quien ha aprendido a no apresurarse. Él la saludó con un leve gesto de la mano, y ella le devolvió el saludo con una sonrisa breve pero sincera. No hubo conversación, ni cercanía, pero en esa mirada, había una comprensión silenciosa. Esa comprensión que no requiere palabras porque ya se ha expresado en cada lágrima, en cada ausencia, en cada decisión tomada desde entonces. Isen no le dijo nada a Laura esa noche. No por omisión, sino porque no había nada que contar. El pasado era solo eso, pasado. Y su corazón estaba firmemente en el presente. El dilema moral que antes lo había atormentado ya no existía. Había hecho lo que podía, había dicho lo que debía decir, y ahora solo le quedaba vivir lo que estaba por venir. Por primera vez, ya no se sentía víctima de una historia mal contada, sino autor de un nuevo capítulo donde, por fin, era el protagonista de su propia vida. Con el tiempo, Emma se distanció aún más de las redes, los recuerdos y las personas que la conectaron con lo que vivió con Isen. Se mudó, empezó a visitar nuevos lugares y se hizo amiga de personas que no la conocían.
Empezó a reconstruir una versión de sí misma que no estaba ligada a los errores, sino al aprendizaje. Y aún cargando con el peso de lo perdido, encontró la manera de seguir adelante. Porque el dolor, bien procesado, se convierte en madurez. Y la madurez, aunque tarde, es el único camino posible para quienes desean empezar de nuevo con dignidad. Isen, ahora plenamente inmerso en un nuevo amor, empezó a considerar posibilidades que antes estaban latentes. Habló con Laura de vivir juntos, de crear algo sólido, auténtico, sin fantasmas acechando en los rincones de la casa. Laura aceptó con la misma calma que siempre le había mostrado. Juntos, eligieron un nuevo apartamento, plantaron un pequeño huerto en el balcón y empezaron a vivir sus días con una ligereza que, en el pasado, le había parecido inalcanzable. No había olvidado lo vivido con Emma, pero ya no le dolía. Era como una cicatriz bien curada, visible, sí, pero que no impedía ningún movimiento, ningún abrazo, ningún nuevo comienzo. Y ahora, al acercarse el primer aniversario de aquella cena de empresa, el hito silencioso de todo lo que siguió, Isen se sentó en su nuevo escritorio, en su nuevo hogar, junto a la mujer que ahora lo acompañaba. Abrió su portátil, releyó algunos mensajes viejos que había escrito en sus momentos más oscuros y sonrió. Sonrió porque sobrevivió. Porque sanaste. Porque, a pesar de todo, seguía creyendo en el amor. No en el amor idealizado e ingenuo, sino en el amor verdadero, el que surge cuando dos personas deciden no hacerse daño. Y sin necesidad de decirlo en voz alta, supo, en el fondo, que la historia estaba a punto de terminar. Pero antes, algo aún tenía que suceder. Algo que proporcionara el desenlace final, que cerrara definitivamente el ciclo. Y estaba a punto de suceder. Era principios de otoño cuando la casualidad decidió reunirlos a los tres en el mismo lugar por primera vez. No fue planeado, no se esperaba, pero había una extraña precisión en el momento, como si el tiempo hubiera ensayado esa intersección final. Era sábado por la mañana, el aire comenzaba a perder su calidez veraniega y la ciudad estaba envuelta en una luz tenue que hacía que todo fuera más lento, más observador. Isen y Laura habían sido invitados a un evento cultural benéfico en un centro comunitario recién inaugurado, un evento sencillo centrado en la recaudación de fondos y la presentación de artistas locales, una causa que ambos admiraban. Emma también estaba allí. No como participante activa, sino como colaboradora discreta, comisariando una pequeña sala de exposiciones sobre recuerdos emocionales y la reconciliación con el pasado. Era un esfuerzo voluntario reciente, parte de su proceso personal de reconstrucción. Isen la notó primero. No por su evidente presencia, sino por el detalle de las pinturas, que incluían citas sobre decisiones, fotografías desdibujadas por el tiempo y pequeñas notas anónimas escritas a mano que relataban decisiones que lo cambiaron todo. Era un concepto delicado y hermoso, que captó su atención de inmediato. Laura, a su lado, comentó sobre la delicadeza de las obras, sonriendo con esa serenidad tan característica, pero notó que su mirada se endurecía ligeramente. No hacía falta preguntar, ella lo entendía. Emma estaba allí, y el aire, aunque ligero, se sintió pesado por unos segundos. Emma los vio más tarde. Y por un instante, se quedó paralizada. No sabía si salir de la habitación, fingir que no me había dado cuenta o afrontar lo que el momento exigiera. Pero no había escapatoria. Porque lo que una vez había sido un huracán de emociones ahora era una marea baja. Dolía, sí, pero soportable, y una parte de ella comprendía que quizás este era el último momento que nunca tuvieron, el que no llegó con gritos, cartas ni vídeos, sino con una presencia serena y miradas que ya no se evitaban. Isen no se movió. Siguió mirando fijamente una instalación de letras suspendidas en el aire por hilos invisibles. Tomó una. La letra era femenina, temblorosa, como escrita entre lágrimas. Si pudiera volver atrás, no lo haría para cambiar lo que hice, sino para ser alguien que no tuviera que hacerlo. Se quedó allí unos segundos, leyendo y releyendo, y solo entonces notó que Emma se acercaba. Laura, con la sensibilidad que él tanto admiraba, se alejó discretamente, diciendo que iba a buscar algo de beber. Los dejó a ambos allí, encarando el pasado que ahora caminaba con paso tranquilo. Emma no lo saludó, simplemente se quedó a su lado, mirando la misma carta. Respiró hondo antes de hablar, con la voz más contenida, más sobria.
Dijo que era uno de los primeros mensajes recibidos en el proyecto, escrito por una mujer que perdió a su marido tras años de abandono emocional. Isen escuchó, pero guardó silencio un momento, hasta que se giró hacia ella y le preguntó, con naturalidad, si ese era su trabajo ahora, rescatar historias que habían dolido en silencio. Ella asintió con una leve sonrisa, casi irónica, y respondió que sí, que necesitaba creer que era posible encontrarle sentido a lo que había dolido, aunque no tuviera cura. Hubo un tiempo en que cualquier conversación entre ellos requería tensión, explicaciones, largas pausas para evitar decir lo que querían gritar. Pero ahora, las palabras surgían con madurez. Emma preguntó por Laura, con dulzura y sinceridad. Isen respondió que estaban bien, construyendo algo real, con los pies en la tierra y el corazón en paz. Ella sonrió, y por primera vez esa sonrisa no fue amarga. Trajo alivio. Emma dijo entonces que no quería interrumpir demasiado, pero que había algo que nunca había podido decir, ni cuando le contó la verdad ni cuando recibió la carta que él le había dejado. Dijo que solo recientemente había comprendido que el amor que él le había ofrecido era excepcional, pero que en aquel entonces, ella era alguien que no podía reconocer la verdad, solo respondía a lo que brillaba con más fuerza, aunque quemara. Dijo que siempre había buscado ser deseada, pero que nunca había aprendido a convertirse en alguien digno de quedarse. Isen escuchó con silencioso respeto. Ya no era el hombre herido que intentaba encontrarle lógica a gestos impensables. Era alguien completo, que finalmente comprendió que no todos los errores nacen de la malicia, algunos nacen de la falta de autoconocimiento, y eso no alivia el dolor, pero facilita seguir adelante. Antes de irse, Emma le entregó un pequeño sobre. Le dijo que no hacía falta abrirlo ahí, que era solo un final simbólico, algo que debía ofrecer para liberarse por fin de lo que quedaba. Él le dio las gracias, se guardó el sobre en el bolsillo y, por un instante, sus miradas se cruzaron, como siempre, pero no había añoranza. Solo respeto. Y el respeto, a veces, es lo máximo que puede quedar entre dos que se han amado. Al salir, Isen se encontró de nuevo con Laura en la cafetería del espacio, y antes de que ella pudiera preguntarle nada, él sonrió y le dijo que estaba bien. Ella le tomó la mano con suavidad y le respondió que lo sabía. No hacía falta nada más. De vuelta en el apartamento, mientras la tarde se convertía en noche, Isen se sentó a la mesa y abrió el sobre. Dentro había una sola foto. Era de los dos, tomada en un parque hacía años, una mañana cualquiera. Emma había escrito en el reverso, no todo lo que termina fue una mentira. Pero no todo lo que duele tenía que suceder. La leyó, la releyó, guardó la foto en una caja de recuerdos y la colocó en lo alto de la cómoda. No para olvidar, sino para recordar desde lejos. Porque ahora el amor que importaba era el presente. Y el presente no pedía explicaciones, no exigía pruebas. Simplemente se dejaba vivir. Afuera, la noche caía serena, y el viento traía el aroma de un nuevo comienzo. Isen sabía, con la calma de quien ha capeado una tormenta, que el final a veces es solo el principio disfrazado. Y que, en el silencio que permanece tras la despedida definitiva, reside la oportunidad de escribir finalmente una historia que no necesite perdón para ser completa. El tiempo, con su implacable delicadeza, se encargó de poner cada pieza en su lugar. La vida continuó, como siempre, sin pedir permiso, sin dar avisos claros, simplemente fluyendo entre los espacios que una vez estuvieron llenos de dolor. Isen y Laura se mudaron a una casa de una sola planta con amplios ventanales y una cocina abierta al patio trasero. Las mañanas empezaron a oler a pan fresco, las tardes se acompañaban de libros extendidos sobre la mesa y conversaciones sobre el futuro en voz baja, con la intimidad de quien ya no necesita demostrar nada para ser amado. Era un amor silencioso pero completo, como una canción que no necesita estribillo para ser inolvidable. Isen sintió que finalmente había construido un hogar, no solo un lugar para vivir, sino un espacio donde su alma descansaba, donde los traumas habían sido honrados y sanados, y donde el pasado ya no era una sombra, sino solo un recuerdo que ya no gritaba. Emma, por otro lado, enfrentó la realidad del camino que había elegido. Tras su último encuentro con Isen en aquella exposición, se sumergió de lleno en su viaje de autodescubrimiento. Cortó lazos con viejas amistades que la mantenían atrapada en ciclos destructivos, terminó contratos que la dejaban sin sentido y comenzó a invertir su tiempo en proyectos de reconstrucción emocional a través del arte.
Era su forma de devolver al mundo lo que no pudo dar al amor perdido. Sin embargo, había días en que el vacío llamaba a su puerta y no podía ignorarlo. Era el tipo de dolor que no pide permiso, simplemente llega. Caminé por calles donde una vez se tomaron de la mano, escuché canciones que una vez cantaron en el coche en viajes cortos, y todo llegó como pequeños puñetazos invisibles. La diferencia ahora era que ya no huía. Se sentaba con el dolor, le ofrecía té y se decía a sí misma que estaba pagando un precio justo por no reconocer el valor de lo que tenía. Pasaron los años. Isen recibió una invitación inesperada para hablar en un seminario sobre ética de las relaciones y crecimiento personal. El evento se centró en la reconstrucción emocional tras una traición y una pérdida. Dudó, pensando que quizá no le correspondía hablar de ello públicamente, pero Laura lo animó con la firmeza que siempre supo usar. Dijo que quizás alguien necesitaba escuchar su historia para no cometer los mismos errores. Isen aceptó. Y fue en ese escenario, ante decenas de rostros atentos, que relató su experiencia, no como un lamento, sino como testimonio de que es posible sobrevivir al dolor más íntimo sin dejar que defina quién serás después. Al terminar, no hubo aplausos eufóricos, solo silencio. Y en ese silencio, sintió algo que nunca antes había sentido, plenitud. Después de la charla, mientras caminaba hacia el estacionamiento, una joven se le acercó con lágrimas en los ojos. Le dijo que estaba a punto de engañar a su esposo, que experimentaba una carencia asfixiante, pero que al escuchar su historia, se dio cuenta de que necesitaba buscar ayuda, no destrucción. Isen no respondió de inmediato. Simplemente le tomó las manos y le dijo, por cada dolor que evites hoy, alguien lo sentirá mañana. Ten cuidado con lo que haces con lo que te falta. Ella le dio las gracias y se fue. Él también. Pero ella tomó ese momento como un sello simbólico de que su dolor no había sido en vano. Había servido para proteger a otros de la misma ruina. Emma, a su vez, escribió un libro. No sobre la relación en sí, sino sobre decisiones y pérdidas. Una novela de ficción, pero cargada de matices personales. Fue publicada por una pequeña editorial, sin grandes pretensiones, pero la historia empezó a ganar terreno entre los lectores que buscaban comprender los límites entre el amor y el ego. Durante la presentación del libro en una librería local, respondió a una pregunta que muchos evitaban: ¿todavía te culpas por lo que pasó? Respiró hondo y respondió con firmeza: no. La culpa paraliza. Me hago responsable. Y esta responsabilidad me acompaña todos los días. Pero es lo que me mantiene alerta para no volver a lastimar a nadie como lo hice. El público guardó silencio. Y en ese silencio, Emma comprendió que había hecho lo que podía con lo que quedaba. No había reconstruido lo que había perdido, pero sí había construido algo más: integridad. Años después, los caminos de Isen y Emma nunca volvieron a cruzarse. No por casualidad. No por error. Fue como si el universo, después de tanto ruido, finalmente hubiera comprendido que estaban listos para seguir adelante sin problemas, sin fantasmas. Isen se casó con Laura en una ceremonia discreta, rodeado de algunos amigos, con votos sencillos y sinceros. Sin adornos ni exageraciones. Solo la verdad. Emma se enteró por un amigo en común. Sonrió al oírlo, pero no lloró. No porque ya no sintiera nada, sino porque ahora entendía que amar a alguien también puede significar dejarlo ir en paz. Un día cualquiera, Isen encontró en una vieja caja de recuerdos la nota más antigua que Emma le había dejado, escrita durante los primeros meses de su relación. La letra era delicada y el mensaje decía: gracias por enseñarme que el amor puede ser ligero. Guardó la nota en la caja, miró por la ventana donde Laura regaba las plantas y sintió una mezcla de nostalgia y gratitud en el pecho. La vida había sido generosa, incluso con todo el dolor. Y así, la historia de Isen y Emma llegó a su fin. Un final que no llegó con la reconciliación, sino con el crecimiento. Un final que no exige aplausos, sino respeto. Porque a veces, la mayor victoria no está en recuperar lo perdido, sino en reconstruir algo nuevo a partir de ello. El amor verdadero no muere, simplemente cambia de dirección. Y el respeto, cuando finalmente se cultiva, es el mayor gesto de amor que se puede ofrecer a alguien que una vez lo fue todo. Comenta abajo qué te pareció esta historia.
¿Qué parte te conmovió más? ¿Qué personaje entendiste mejor? Queremos saber tu opinión. Y, por supuesto, si disfrutaste de esta narración, no olvides suscribirte al canal. Aquí, historias reales, impactantes y conmovedoras cobran vida para inspirar una profunda reflexión. Y que esta historia nos sirva de lección, la traición no es solo un error, es una ruptura que perdura mucho más allá del momento. Destruye no solo las relaciones, sino también la dignidad, la confianza y la autoestima del agresor. Reconstruirse después de herir a alguien es posible, pero el precio es alto. Y quien te perdona no siempre estará ahí para verte cambiar. Que esto nos enseñe que el amor necesita ser alimentado a diario, con atención, honestidad y verdad. Y por último, recuerda, este canal jamás admite ningún tipo de traición. Aquí, la verdad, el respeto y el amor van de la mano. Hasta la próxima historia.